Bien. Voy a preguntarle si se ve bien. ¿Ven bien la presentación? Sí, se ve bien. Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, para comenzar vamos a estar hablando en este webinar de cómo elaborar un protocolo y un informe de validación. Para poder comenzar y teniendo en cuenta esta elaboración de estos documentos, es importante tener en cuenta esta referencia que yo les contaba, ¿sí? Esta referencia es un suplemento a la guía Eurachem para poder realizar la validación del método, ¿sí? Ustedes van a encontrar, si ustedes entran en la página del Eurachem, van a encontrar que está la guía Eurachem para realizar lo que es la validación de los métodos, ¿sí? Es una guía sumamente práctica, a mí me encanta, siempre la utilicé y la sigo utilizando, ¿sí? En la validación de los métodos es muy práctica y tiene resúmenes muy interesantes. Y para soportar esa validación, cuando uno dice, bueno, ya está, ya validé todo el método, tengo toda la estadística, tengo todos los resultados, ¿qué hago con eso? Bueno, o lo podemos dejar así, que ahora lo vamos a ver luego, ¿sí? O lo podemos volcar en algún lado. Entonces, cuando lo volcamos en algún lado, va a ser en un reporte, ¿sí? En un informe de validación. Y para poder organizar las tareas anteriores a comenzar la validación, podemos hacerlo contando lo que vamos a hacer en ese protocolo de validación, ¿sí? Entonces, lo que hizo Laura Ken fue decir, bueno, tengo una guía que permite, ¿sí? Seguir pasos para llevar adelante una validación. Pero voy a hacer un suplemento, dijo Laura Ken, para que cuando tengan todos los resultados de la validación, sepan cómo volcar esa información y que uno luego, frente a una auditoría, frente a una acreditación, pueda defender esa validación que realizó, ¿sí? Vamos a ver que, en primer lugar, para poder llevar adelante una validación y, por supuesto, después concluir con lo que es un informe de validación, es importante preparar al laboratorio para esa validación. ¿Y qué hay que tener en cuenta en ese tipo de preparación? En primer lugar, hay que tener en cuenta lo que es la competencia del personal, ¿sí? Es importante la competencia del personal, teniendo en cuenta lo que es una capacitación en estadística, conocimientos sobre el método a validar y conocimientos sobre el sistema de gestión de calidad. ¿Qué pasa? Cuando yo hablo de capacitación en estadística, lo que estamos queriendo decir es que para adquirir, nos dice, los conceptos y conocimientos para desarrollar las pruebas estadísticas, interpretarlas y tomar una decisión con la información que ellas nos brindan. Esta capacitación puede estar brindada por los superiores o por personal del mismo laboratorio que ya haya realizado actividades de validación y que tenga las competencias o pueden tomarse de manera externa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es importante que el personal del laboratorio, ¿sí? Que va a llevar adelante la parte estadística de la validación, conozca de estadística propiamente dicha, ¿sí? Porque después va a tener que realizar test estadísticos, pruebas de hipótesis y demás con los datos que se obtienen en la validación y es importante que pueda saber cuáles pruebas de hipótesis realizar, qué datos o qué información me está dando esa prueba de hipótesis, ¿sí? Si es trazable, si no es trazable, si hay errores aleatorios, si hay errores sistemáticos, ¿de qué me hablan esas pruebas de hipótesis, esos test estadísticos que voy a llevar adelante, ¿sí? Entonces es importante la capacitación en estadística del personal que va a hacer el análisis de los datos que se obtienen en la validación, ¿sí? Por otro lado, es importante los conocimientos sobre el método a validar. Nos dice que se apunta a que se conozca el método que se busca validar. Se conozcan características de la muestra, el proceso analítico, el manejo de los equipos necesarios, los cuidados respecto a la seguridad que requiera el ensayo y cualquier secreto propio del proceso, ¿sí? ¿Qué pasa? A nosotros nos pueden pasar dos situaciones. Que nosotros vengamos trabajando con el método que vamos a validar, ¿sí? Y que ya hemos trabajado hace mucho tiempo con ese método y ahora, por alguna razón en particular, necesitamos validar ese método, ya sea por pedido de un cliente, porque queremos incluirlo dentro del alcance del sistema de gestión, bueno, porque lo queremos acreditar, por lo que sea, lo necesitamos validar. Entonces uno en esa condición, en el laboratorio, conoce, ¿sí? Secretitos del proceso, conoce las características de la muestra, cómo se comporta esa muestra, cómo tengo que conservarla, cómo tengo que atemperarla, ¿sí? Conozco secretos con respecto al equipo. Por ejemplo, estoy hablando de una absorción atómica, conozco cómo colocar o cómo se comporta lo que es el ruido de fondo y cuestiones propias del equipo que me ayudan a que en el proceso de validación yo ya tengo información extra para tenerla en cuenta.
Y otra situación que me puede pasar es que yo no tenga ni idea de lo que es el proceso analítico, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, puede darse una situación que uno en el laboratorio necesite, por algún motivo, validar ese método, ¿sí? Ya sea, una vez más, por pedido de un cliente, que el cliente venga y me diga, este método quiero que vos me valides, ¿sí? Porque yo necesito enviarte muestras, pero por esta metodología quiero que las analices, y quizás yo no lo hago por esa metodología o no tenía pensado en el laboratorio hacer esos ensayos. Entonces, para mí es todo nuevo. En esos casos, ¿qué pasa? Cuando todo es nuevo, necesito hacer un análisis en profundidad de esa información. Necesito sentarme, leer la metodología de referencia, entenderla, comprender cómo se preparan los reactivos, cómo se conservan, cómo se tienen que almacenar las muestras, cómo se tiene que controlar el equipo, ¿sí? Y quizás hasta cómo se comporta el equipo con la muestra que yo voy a utilizar en la validación. Entonces, independientemente si yo no conozco el método y me tengo que sentar a hacer un análisis bien profundo, o si yo ya tengo trabajando y tengo un poquito de camino ganado en ese sentido, ¿sí? Es importante conocer sobre el método, ¿sí? Leer el método, saber del método, saber de las muestras, saber cómo se comportan los equipos en ese proceso analítico, ¿sí? Y por otro lado, hablamos de los conocimientos sobre el sistema de gestión de calidad. Para que pueda entender la dinámica con la que se trabaja con respecto a las validaciones y el aseguramiento de la validez de resultados, como así también para que se conozca la norma de referencia que se utiliza y poseer los conocimientos, ¿sí? De los documentos que se van a necesitar en el proceso de validación, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros en nuestra información documentada en el laboratorio tenemos alguna de esa información que está relacionada con lo que es la validación propiamente dicha, ¿sí? Con el punto 7.2 que habla de lo que es la validación de métodos. Validación y verificación de métodos. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener seguramente un procedimiento de validación, ¿sí? Voy a tener formularios para completar, bueno, voy a tener... Puedo tener anexos, ¿sí? Puedo tener normas de referencias como documentos externos. El personal, ¿sí? Que va a trabajar en ese proceso de validación, es importante que conozca de toda esta información documentada. ¿Para qué? Para que en primer lugar pueda saber dónde volcar los datos que va obteniendo de los resultados que va midiendo, ¿sí? Después, para que también pueda volcar los datos obtenidos o la estadística que haya generado en los documentos que correspondan para luego soportar la validación, ¿sí? Entonces, es importante conocer el sistema de gestión de calidad. Muchas veces la persona que realiza los ensayos en la validación, los analistas, ¿sí? Que van a intervenir en la validación, no son los mismos o no es la misma persona que realiza la parte estadística de la validación, ¿sí? En ese caso hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, la persona, como decíamos, que va a estar encargada de la estadística, necesita tener estos conocimientos, ¿sí? Pero muchas veces las personas que realizan los ensayos, los analistas propiamente dicho, no necesariamente tienen que tener esta formación. Por supuesto que cuanta más formación tenga un analista, más libertad para poder tomar decisiones sobre el ensayo que realizó le va a servir, ¿sí? Pero en algunos casos se han planteado situaciones en donde el analista no tiene el conocimiento como para poder tomar una decisión o hacer una cuestión estadística de análisis. A mi criterio, ¿sí? Yo siempre digo que si el analista tiene la capacidad de poder hacer todo el proceso analítico, ¿sí? Y ser consciente de ese proceso analítico, de cómo conservar la muestra, cómo pesarla, cómo procesarla, cómo medir el equipo, cómo verificar que el equipo funciona bien antes de usarlo, y de informar un resultado. ¿Por qué no podemos generarle las competencias para que también pueda interpretar que lo que está informando es correcto? ¿Sí? Sin que tenga que haber otra persona que quizás chequee que esos resultados estén bien o que vayan a ser o no informados, ¿sí? Entonces, es importante todo este tipo de cuestiones porque hacen luego al proceso de validación y que luego se van a reflejar en la rutina. Nos dice que la validación del método siempre debe ser una actividad planificada, ¿sí? El proceso de planificación debe incluir una evaluación cuidadosa del estado del laboratorio con respecto a su preparación para realizar el estudio, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a planificar, validar un método, ¿sí? O cuando digo, bueno, voy a validar un método, tengo que planificarlo, ¿sí? Y esta planificación incluye evaluar la disponibilidad del personal con los conocimientos y la experiencia adecuada, que es lo que hablábamos recién. Garantizar el acceso a los equipamientos adecuados.
¿Qué significa esto? Tengo que tener los equipos que necesito, ¿sí? Y en las condiciones correctas. ¿Qué significa esto? Que estén incluidos en el programa de calibración todos aquellos equipos que son críticos y que tengan sus calibraciones al día, ¿sí? Calibraciones y también podemos sumar verificaciones intermedias. Comprender la complejidad de la tarea a realizar. Es importante que uno tenga en cuenta este tip, ¿sí? Este ítem, al momento de la validación. Hay validaciones, ¿sí? Las cuales son fáciles, para decirlo de alguna manera, porque quizás el ensayo puede empezar y terminar el mismo día, ¿sí? Entonces, bueno, empiezo a las 8, capaz a las 10 ya tengo un resultado, después mido otro resultado a las 11, a la 1 ya tengo otro resultado, bueno, y voy con facilidad obteniendo datos para luego llevar a la validación, ¿no? Pero muchas veces la complejidad que tiene el proceso analítico hace que yo empiece hoy a hacer el ensayo y quizás termine pasado mañana. Entonces, esa complejidad yo tengo que tenerla en cuenta, sobre todo para poder organizar las tareas en el laboratorio, ¿sí? Porque yo, sumado a la validación que estoy haciendo, tengo que continuar con mi rutina analítica, ¿sí? De las muestras que continuamente llegan al laboratorio. Y tengo que, de alguna manera, mechear lo que es esta validación, ¿sí? Entonces, es importante cuando la complejidad del ensayo, es interesante tener en cuenta los ritmos, ¿sí? Del laboratorio para poder, complementar estas dos actividades, la rutina y la validación, ¿sí? Asumir la responsabilidad de los propios estudios de validación. Y esto viene de la mano de lo que es los conocimientos y la experiencia. Yo voy a asumir la responsabilidad de la validación teniendo en cuenta mis competencias, ¿sí? Si yo no tengo competencias sobre estadística, competencias sobre, o conocimientos sobre lo que es el método de ensayo y los resultados, no puedo asumir la responsabilidad de lo que es la validación. Y le podemos sumar a esto también, incluir el tema de los recursos, ¿sí? Teniendo en cuenta también la complejidad de la tarea, uno también podría sumar el uso de los recursos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hacer una validación, o planificamos hacer una validación, ¿qué pasa? Los reactivos que voy a usar, los voy a usar para la rutina, ¿sí? Si yo en un ensayo uso 50 mililitros de hidróxido de sodio, ¿sí? Por cada replicado que realice, ahora yo voy a tener 50 mililitros en una muestra, en dos duplicados, o sea, en duplicados que yo haga de una muestra que llega al laboratorio, y también voy a tener otros, otros 100 mililitros en los replicados que vaya a hacer de la muestra de la validación, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense que pasamos de usar 100 mililitros, ¿sí? 50 para cada replicado, para una muestra de rutina, y le tenemos que sumar otros 100 mililitros para la muestra que vamos a analizar para la validación. Entonces, se duplica lo que es el uso de los recursos, en este caso de los reactivos, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta cuando uno planifica la validación para poder conocer si realmente todos los reactivos que tenemos en el laboratorio me van a alcanzar para poder seguir cubriendo la rutina y también comenzar con un proceso de validación en donde comienzo a hacer ensayos, ¿sí? Por otro lado, es importante realizar una lista de verificación, ¿sí? Para ayudar al laboratorio a garantizar que se han abordado todos los aspectos claves durante el proceso de planificación, ¿sí? Identificar las acciones que deban tomarse. Tengo todos los requerimientos analíticos, ¿sí? Tengo el propósito de la validación determinado, tengo el conocimiento del método, tengo los reactivos y los equipos. Bueno, entonces de esa manera yo puedo ir generando una lista de verificación para poder conocer si, bueno, tengo todos los requerimientos analíticos que necesito y voy chequeando, ¿sí? Los propósitos, los conocimientos y los reactivos, ¿sí? Dentro de lo que es la Eurachem, que yo les comentaba, hay un ejemplo de una lista de verificación que es muy linda y muy completa para que ustedes puedan hacer este paso previo al proceso de validación, ¿sí? Ahora hay que también tener en cuenta lo que es la extensión de la validación, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, voy a validar un método, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, porque el cliente me pidió, como decíamos anteriormente, validar el método. ¿Qué pasa? Para poder conocer la extensión de esa validación, yo necesito determinar la muestra y las características de desempeño. A mí viene un cliente y me dice, necesito que me valides este método, ¿sí? Analítico, porque si vos me lo validás, te empiezo a traer muestras, ¿sí? Y se firma un convenio. Bárbaro. ¿Muestras de qué? Bueno, muestras de tal matriz, ¿sí? Entonces, en ese punto es donde yo voy a definir
qué muestras son las que van a estar incluidas dentro del proceso de validación, ¿sí? No es lo mismo que venga un cliente y me diga, te voy a empezar a traer muestras de agua, ¿sí? A que el cliente venga y me diga, si validamos el método, te voy a empezar a traer muestras de agua potable, agua superficial y efluentes. Bueno, ahí tenemos 3 tipos de muestras distintas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes definan, ¿sí?, la validación, determinen la extensión de esa validación con respecto a las muestras que van a estar incluidas. Porque para cada tipo de muestra, así sean similares, porque si vamos a hablar de un agua de grifo, es muy similar, digamos, en lo que es un agua subterránea, por ejemplo, que también es un agua, puede ser un agua potable, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Sus características van a ser distintas. El agua subterránea va a tener otras concentraciones de minerales distintas a un agua de grifo, ¿sí? Entonces es importante realizar ensayos de validación estadísticos para cada una de esas matrices luego, ¿sí? Y por otro lado, yo tengo que determinar las características de desempeño que voy a desarrollar o que voy a evaluar en ese proceso de validación. ¿Por qué? Porque ahí entra en juego también lo que es un poquito el tema de la verificación en vez de la validación. Yo puedo tener un método de referencia y realizarlo tal cual en el laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, volviendo al ejemplo que decíamos anteriormente, venía el cliente y me decía, quiero que este método lo desarrolles en tu laboratorio, así te traigo muestras, ¿sí? De agua potable y efluente. Perfecto. Ese método que me comparte el cliente, que es un método de referencia, ¿sí? Por ejemplo, del estándar método. Yo, como está descrito en el estándar método, ¿lo puedo replicar en el laboratorio? Si la respuesta es que sí, lo que voy a hacer en ese caso es verificar el método, ¿sí? Y en ese caso, las características de desempeño van a ser muchísimo menos las que voy a tener que evaluar que si, por ejemplo, un cliente viene y me dice, necesito que vos me midas, ¿sí?, alcalinidad en un efluente, pero no tengo ni idea por qué método, ¿sí? Te pido, por favor, que desarrolles el método para que yo te pueda traer muestras. Entonces, ahí yo tengo que, bueno, en el caso de alcalinidad puedo tomar lo que es el estándar método de referencia, pero si yo justo es una matriz, ¿sí?, y un ensayo que nunca realicé y no tengo información de referencia y comienzo a desarrollar mi propio método en el laboratorio, o tomo, sí, de un método de referencia, pero con modificaciones, porque no tengo todos los recursos que me piden en ese método de referencia, lo que voy a hacer es una validación del método, ¿sí? Es validar que lo que está descrito ahí yo modifiqué, también me permite tener buenos resultados. Pero en ese caso, la evaluación de las características de desempeño va a ser mayor, porque necesito validar todo lo que, validar los resultados, ¿sí?, teniendo en cuenta las modificaciones que yo le hice al método, ¿sí? Vamos a entrar ahora en cada uno de estos temas que estábamos charlando. La muestra a validar, lo que pasa es que el objetivo de poder determinar esta muestra a validar es que la validación cubra una gama representativa de tipos de muestras en términos de matriz y nivel de analito. Esto también es importante, nivel de analito, que puede requerir el análisis de varias muestras distintas, materiales de referencias y muestras fortificadas, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos diferentes niveles de analito, necesitamos utilizar fortificados, ¿sí? Y es importante establecer qué cantidad de material se requiere durante la validación para garantizar que haya suficiente. Sobre todo con respecto al material de referencia, ¿sí?, y a la muestra que vamos a utilizar como muestra blanco, ¿sí?, una muestra que no tenga el analito, o una muestra que nosotros usemos como muestra control. Es importante que nosotros podamos asegurar que la cantidad de muestra que vamos a tener en el proceso de validación me permita soportar todo el proceso de validación, entendiendo que el mismo va a durar más de un mes seguro, ¿sí? Una consulta Sí. refiriéndose a la parte anterior. Los materiales de referencia que se utilizan, los que son certificados, por ejemplo, en algunos casos no se encuentran o son muy caros conseguirlos. Entonces, en ese caso, se podría como obviar el material de referencia certificado y hacerlo uno, algo así, o sí se tiene que tener ese material de referencia para ser aplicado al método. Bien. No sé si se entendió la pregunta. Sí, la entendí. Ya. Vos podés, si tenés la posibilidad de comprar un material de referencia, buscar un material de referencia que sea de matriz y al nivel del analito que vas a averiguar, ¿sí? Pero si no tenés el recurso económico para poder comprar ese material de referencia, ahí pasás a trabajar con lo que sean muestras fortificadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vos necesitas
o validar un método en la determinación de hierro, para decirte un ejemplo, ¿no? Hierro en agua, ¿sí? Bueno, yo busco el material de referencia, por ejemplo, en el NIS de hierro en agua. Bueno, bárbaro. Y cuando veo que está en la matriz agua, está en la lista de los materiales de referencia que me dice el NIS, veo que el nivel de concentración que me dice que tiene ese material de referencia me sirve, pero cuando veo el precio es imposible que lo pueda adquirir. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago en ese caso? Lo que compro es una solución estándar, ¿sí? Una solución patrón que sea trazable metrológicamente. Por ejemplo, si ustedes van a las soluciones de Merck, que son las más conocidas, vamos a hacer un poquito de publicidad, ¿sí? Las soluciones de Merck son trazables a los estándares que se utilizan en el NIST, ¿sí? Y vamos a encontrar esa descripción en el rótulo de los patrones, ¿sí? Entonces, yo me puedo comprar una solución tritrisol de Merck o me puedo comprar una solución estándar de hierro de Merck y al ser trazable al material de referencia del NIST, ahí establezco esa trazabilidad metrológica que me estaría dando un material de referencia en el caso que lo pudiera comprar. Entonces, lo que hago acá es generar una muestra fortificada a partir de una fortificación con una solución patrón. ¿Me explico? Entonces, de esa manera vos podés suplantar ese uso de material de referencia. ¿Sí? Ya, porque, o sea, no es que quiera indagar en mi método ni nada, pero, por ejemplo, yo en uno de los equipos tengo unas muestras, pero no son certificadas, sino que son, claro, fortificadas. Entonces, esa era mi duda con respecto a qué se podía utilizar, si era como necesariamente obligatorio tener un material de referencia certificado para poder hacerlo, porque las muestras que yo estoy utilizando son, claro, fortificadas y no son certificadas, porque seguramente en el laboratorio son muy caras y la empresa no puede acceder a comprarlas, porque de verdad que vi los precios y son caros. Son tremendos los precios Entonces, que tienen, son sí, tremendos. Sí, sí, sí. sí. En ese caso está perfecto que vos uses muestras fortificadas, ¿sí? Ten en cuenta que esa fortificación, o sea, la solución o la droga que uses para fortificar, tiene que ser trazable metrológicamente, ¿sí? Perfecto, eso tengo que comprobarlo entonces, que sean trazables. Muchas Sí, gracias. no, por favor. Bien, y comenzando con lo que son las características de desempeño, ¿sí? Como otra de las cuestiones que uno tiene que evaluar antes de comenzar la validación, es que llamamos característica de desempeño a todas aquellas evaluaciones que vamos a realizar para determinar la aptitud del método para el uso previsto, ¿sí? Entre las más reconocidas en el mundo de las validaciones tenemos lo que es la selectividad, límite de detección, de cuantificación, rango de trabajo, veracidad, precisión, robustez e incertidumbre de medición. Que la incertidumbre de medición no es una característica de desempeño, ¿sí? Es una cualidad, ¿sí? Que tiene el resultado de la medición, ¿sí? Igual que la trazabilidad metrológica, es una característica, ¿sí? Que tiene el resultado, una cualidad que tiene una propiedad, mejor dicho, que tiene el resultado de la medición, ¿sí? Un resultado puede tener la propiedad de ser trazable y puede tener la propiedad de tener una incertidumbre, ¿sí? Pero uno lo que hace es sumarlo como una de las características de desempeño al momento de realizar la validación, ¿sí? Vamos a ver que con respecto a las características de desempeño en la norma 17025, vamos a encontrar que en el punto 7223 me habla de estas características de desempeño y me dice que las características de desempeño de los métodos validados, tal como fueron evaluadas para su uso previsto, deben ser pertinentes para las necesidades del cliente y deben ser coherentes con los requisitos especificados, ¿sí? Entonces, yo lo que me está diciendo en este punto es que lo que tengo que hacer es determinar que las características de desempeño que yo dije que iba a analizar, por ejemplo, yo dije, bueno, voy a analizar, bueno, no me vuelve para atrás, voy a analizar selectividad, límite de cuantificación y de detección. El uso de esas características o la evaluación de esas características de desempeño, ¿cubren realmente el uso, ¿sí? Para luego el método y que el cliente, cualquiera sea el cliente, quede conforme con ese resultado, o sea, un resultado seguro? Bueno, esa es la pregunta que me tengo que hacer, ¿sí? Para poder saber si tengo que sumar más o menos características de desempeño. Dime un Esa, segundo. perdón, Sí, una
una consulta. Sí, te escucho. ¿Tiene que aplicarse todas las características de desempeño o no necesariamente? No Porque, necesariamente. ya, porque a mí me pasa que uno de mis equipos es semi-cuantitativo. Sí. Entonces, el software prácticamente hace todo y uno no genera una curva de calibrado con cada una de las muestras. Entonces, por ejemplo, para evaluar alguno de esos desempeños, como límite de detección y límite de cuantificación, la, la, y la selectividad también, eh, y la precisión, no la puedo generar con un método que sea, por ejemplo, semi-cuantitativo. En ese Ujú. caso, se podrían escoger otros tipos de características de desempeño, o sea, no escogerlos todos como para llevar a cabo la validación, ¿o no? Lo que puedes hacer en ese caso es medir tu método, tu ensayo, digamos, con este método semicuantitativo, ¿sí? Medir tus muestras y esos resultados que tenés de las muestras, usarlos para poder evaluar las características de desempeño. No dejar de lado características de desempeño, ¿sí? Sino que tomar otro tipo de datos para poder evaluar las características de desempeño. ¿Me explico? No, Entonces, vos, ahí me enredé un poco, perdón. bien, vamos de vuelta. Por ejemplo, yo tengo un método que vos decís que es semicuantitativo y que me da resultados, ¿sí? Tengo un resultado. Entonces yo mido hoy una muestra, mido mañana otra muestra, mido en toda la semana mido una muestra por día, ¿sí? ¿Me seguís hasta ahí? Entonces, Sí, el viernes voy a tener 5 datos de la muestra, ¿sí? A la perfecto. semana siguiente, otra persona, otro analista mide de lunes a viernes otras 5 replicados de la muestra. Ahí voy a tener Ya, 5 datos distintos, ¿verdad? En claro, 15 sí, días generé 15 datos, perdón, 10 datos distintos, 5 de un analista, 5 de otro analista, ¿sí? ya, Eso te sirve a vos para poder estudiar la precisión, por ejemplo, ¿sí? claro. Y la robustez Sacaste también y la se robustez podría. también, y te sirve para, si por ejemplo, en esos ensayos que el analista midió, independientemente si fue en la primera o segunda semana, en esa semana que se midió, bueno, midió, por ejemplo, fortificados en diferentes concentraciones. Si midió fortificados en diferentes concentraciones, del lunes al viernes, ahí vas a poder estudiar veracidad, ¿sí? Claro, Y vas a poder estudiar, en el caso de que aparte de los fortificados haya medido un material de referencia certificado, también podés estudiar lo que es la veracidad, ¿sí? Entonces vos fíjate que solamente con tener resultados del ensayo te permite ya. poder estudiar las diferentes características de desempeño, ¿sí? Ah, ya, o sea, no necesariamente, por ejemplo, para llevar el método a que sea validado, tiene que tener todas las características de desempeño, sino que uno puede escoger cuál en base al método que desempeña y cómo se comporta el método, ¿no? Tal cual, Sería tal como cual. algo así. Generalmente, Perfecto. claro, generalmente uno realiza todas las características de desempeño, todas, para poder asegurar el ensayo cuando desarrolló un ensayo, un método en el laboratorio, ¿sí? O al método de referencia lo modifiqué por todos lados, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese caso sí, tiene tantas modificaciones el método de referencia, o lo elaboré yo en el laboratorio con lo que encontré en un paper, con lo que encontré en un método de referencia, con lo que me contó otra persona que trabaja en un laboratorio similar, y ahí uní toda esa información y generé mi propio método. Bueno, en ese caso sí, generalmente evaluás todas las características de desempeño, ¿sí? Pero en el caso que vos digas, bueno, tengo un método de referencia y en vez de pesar 3 gramos, pesé 1 gramo, en vez de, no sé, agitar 3 minutos, agité 1, bueno, en ese caso no se utilizan todas las características de desempeño, ¿sí? O si, por ejemplo, uno ya tiene establecido en un método de referencia que el rango de trabajo, ¿sí? Va a ser entre 1 y 5, bueno, el rango de trabajo lo único que tengo que hacer es chequear que puedo tener buenas recuperaciones en ese rango y nada más, ¿sí? No voy a hacer un análisis exhaustivo. Y, por ejemplo, en otro caso que yo necesite validar un método, ¿sí? Y lo que hago es seguir al pie de la letra, ¿sí? Lo que es el método analítico de referencia. En ese caso, con solamente veracidad, precisión, ¿sí? Y límite de cuantificación, me alcanza para poder verificar, en ese caso, no validar el método,
¿sí? No necesito hacer un análisis de robustez porque no cambié, no modifiqué nada del método, ¿sí? O lo haría la robustez si empiezo a encontrar que haciendo el método tal cual, como lo está descrito en la referencia, tengo datos incorrectos también, ¿sí? Por ejemplo, no tengo buenas recuperaciones o el material de referencia no me da datos correctos. ¿Me explicó? Sí, sí, muchas gracias. Sí, más que nada mi duda iba porque el equipo que yo estoy ocupando en uno, porque estoy como ocupando dos equipos, uno le puedo calcular todos los rangos o sea, las características de desempeño, pero como el otro es semi-cuantitativo, no puedo, por ejemplo, realizar un límite de cuantificación porque no genero una curva de calibrado como tal. Porque Sí. el equipo es para un control de proceso nada más, entonces no se necesita que el equipo sea tan riguroso, sino que tenga como aproximadas las concentraciones, ¿no? Entonces, por eso yo preguntaba, en este caso, cómo yo podía validar un método teniendo un método analítico que fuera semi-cuantitativo. Sí, Entonces, tal cual. Y muchas veces pasa eso en los procesos, digamos, industriales, ¿sí? Que, por ejemplo, yo sé que la muestra me tiene que dar siempre, ponele, para decirte algo, un 14%, ¿sí? O lo que yo estoy midiendo en ese punto del proceso de producción me tiene que dar 14%. Bueno, yo no voy a hacer un rango de trabajo, ¿sí? Muy amplio, ni límite de detección ni cuantificación para ese método, porque yo sé que me tiene que dar 14%. ¿Sí? claro, Entonces, ahí lo que hago es poder analizar lo que es veracidad y precisión y decir, bueno, analizo muestras, por ejemplo, si era 14%, analizo un fortificado, ¿sí? A un 10%, analizo un fortificado a 14%, que sé que es lo que me tiene que dar, y un fortificado a 20%, ¿sí? Entonces, de esa manera, de alguna forma estoy generando un rango de trabajo, ¿sí? Pero no estoy haciendo un límite de cuantificación ni detección, porque yo sé que me tiene que dar entre esos, me tiene que dar 14, ¿sí? Pero claro. aseguro un poquito más y menos dentro de lo que es el proceso de la evaluación de la veracidad, ¿sí? Porque me tiene que dar un 10% en esa fortificación y me tiene que dar un 20% en la otra recuperación. ¿Me explicó? Sí, sí, muchas gracias. No, Entonces, por favor. ya tengo claro que no tengo que ocupar todas las características de desempeño para poder realizar la validación y eso es importante saberlo porque de repente uno se enfrasca en que tiene que tener todo eso y en realidad de repente no se puede hacer. Entonces, No, muchas no gracias, es muchas gracias. necesario, no es necesario. Límite de detección, por ejemplo, para métodos cuantitativos, algo que sea algo cromatográfico muy complejo, no es necesario tampoco, por ejemplo. Ya, ¿Sí? ya, ya, Bien. esa era mi duda. Muchas gracias, muchas Bien, gracias. no, por favor. Y vos fíjate, y bueno, y fíjense también todos, ¿sí? Que aquí en este punto de la norma me dice que las características de desempeño, ¿sí? Deben ser pertinentes a las necesidades del cliente, ¿sí? Entonces, acá me está dando la libertad de decir, bueno, las que vos consideres como características de desempeño que son acordes, tienen que ser pertinentes para poder cubrir ese uso previsto, ¿sí? Entonces, pueden ser todas, pueden ser algunas, pueden ser una, pueden ser tres, ¿sí? Y por otro lado, también existe una nota que acompaña a este numeral 7223 que nos dice cuáles son esas posibles características de desempeño, ¿sí? Y es muy interesante esta nota, porque ¿qué pasa? Si yo recién comienzo a caminar en el mundo de la validación, me voy a encontrar un poquito perdido y con un montón de información que voy a tener que leer y me va a costar comprender, ¿sí? Uno, cuando empieza con el proceso de validación, comienza, que lees la UM y que es un mundo terrible, ¿sí? Para poder comprender esa referencia, digamos, con respecto a incertidumbre. Después vas a lo que es la Euraquem, ¿sí? Que bueno, cuesta a veces, es muy interesante, es muy linda como les decía, pero uno tiene que estar en tema y utilizarla cotidianamente para poder encontrarle esas formas de expresión y las formas que me está explicando la Euraquem cómo tengo que trabajar, ¿sí? Entonces, la norma en este punto fue bastante agraciada de darnos esta información y decirnos, bueno, estas son las de mínima las características de desempeño que vos podés llegar a tener que utilizar, ¿sí? Y es importante que uno las tenga en cuenta para poder luego buscarlas, por ejemplo, en la Euraquem, y decir, bueno, voy a buscar a ver cómo realizo el límite de detección, si es que lo necesito, de cuantificación y demás, ¿sí?
Ahora bien, ¿sí? Las características de desempeño nos dice que es importante determinar qué características de desempeño voy a evaluar y en qué orden. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Nos dice que es importante conocer el método de ensayo que será validado. Puede suceder que no se haya tenido la posibilidad de haber realizado el proceso analítico anteriormente al planteo de la validación y no contamos con detalles o secretos propios del proceso analítico que nos puedan servir para la toma de decisiones. En estos casos, lo que voy a hacer es lo siguiente: leer lo que es la información de apoyo, el método de referencia y demás, ¿sí? Conocer cómo manejo los equipos, cómo lo voy a calibrar, cómo lo voy a hacer la verificación, cómo voy a hacer el chequeo de longitudes de onda, ¿sí? Y demás. Y sin irnos tan en profundidad con métodos tan complicados, ¿sí? Si yo tengo que hacer una titulación, también es importante que yo conozca cómo limpiar las probetas, cómo limpiar las buretas, cómo mantener limpios los Erlenmeyer, para poder tener, ¿sí? Porque esos son mis equipamientos, ¿sí? En ese caso. Y para tenerlos acordes al momento de la validación y que después eso se replique en la rutina. Y la forma de trabajo con los materiales de referencia que se utilizarán, ¿sí? Eso es importante. Y esa forma de trabajo va a estar representada en una correcta conservación de los materiales de referencia, ¿sí? Que muchas veces no son las mismas que las de las muestras que vamos a analizar en la rutina, ¿sí? Y ahora sí, entramos en lo que es el protocolo e informe de validación. ¿Qué pasa? Yo hasta el momento, ¿sí? Tuve una validación que realizar, opté, definí cuáles son las características de desempeño que voy a llevar adelante, ¿sí? Y luego lo que hago es tener un montón de información, ¿sí? Hice un montón de mediciones, estuve quizás 2 meses midiendo todos mis analistas en el laboratorio y demás, y ahora tengo un montón de datos, un montón de resultados de los ensayos, ¿sí? Y de las diferentes muestras que abarcan ese alcance de la validación en diferentes concentraciones. ¿Cómo vuelco toda esa información de las características de desempeño que evalué para que yo pueda luego respaldar que ese resultado que yo obtengo es correcto, ¿sí? Yo tengo que hacer un análisis de lo que es cada una de las características de desempeño, ¿sí? Entonces, yo tengo que, de alguna manera, determinar qué es lo que quiero encontrar y qué es lo que encontré. Y si eso que encontré con lo que tenía que encontrar se comparan de una manera positiva para poder decir esta característica de desempeño me da resultados correctos, ¿sí? Por ejemplo, si hablo de lo que es veracidad y establezco cuantificarla a partir de lo que es la recuperación y digo que la recuperación tiene que estar entre 80 y 120, eso es lo que yo pretendo encontrar. Ahora, si yo encontré que todas mis recuperaciones están entre 110 y 130, bueno, ahí esos son mis resultados de la validación y tendré que chequear, verificar si realmente esos resultados puedo determinar y decir que son correctos para poder decir que la evaluación de la veracidad es adecuada. O si tengo que decir, bueno, a ver, algo pasó, ¿sí? Voy a tener que chequear los fortificados, a ver cómo fortifiqué, a ver por qué las recuperaciones no me dan dentro de lo planificado, ¿sí? Y ahí es donde aparece, para poder volcar toda esta información, el protocolo y el informe de la validación. Y ahora la pregunta es, ¿tengo que hacer o no tengo que hacer un protocolo de validación? ¿Sí? Porque uno cuando hace la validación enseguida hace un informe de validación, ¿sí? Y lo que uno tiene que tener en cuenta es que el procedimiento de validación es necesario tenerlo, ¿sí? Es un requisito normativo tenerlo, ¿sí? Vemos aquí que la norma en el punto 7224 me dice, la norma de 7025, que tengo que tener un procedimiento de validación. ¿Qué voy a contar en ese procedimiento de validación? Bueno, voy a contar que la persona que tiene que hacer los ensayos tiene que estar cualificada, voy a contar que la persona que va a hacer la parte estadística tiene que tener los conocimientos, y voy a contar cada característica de desempeño, cómo la voy a evaluar. Después, cuando yo use ese procedimiento para validar un método, voy a ir a la característica de desempeño que necesito y ya sé cómo llevarla adelante. Eso no determina de que yo en el procedimiento, si describí 4 características de desempeño, las 4 las tengo que hacer, ¿sí? Que es lo que hablábamos hace un ratito, ¿sí? Después busco en ese procedimiento cuál es la característica de desempeño que se adapta a la validación que voy a realizar, ¿sí? ¿Registros de validación o de verificación del método? Sí, los tengo que tener, ¿sí? Y me lo dice aquí, la determinación de las características de desempeño del método y los resultados
obtenidos, ¿sí? Y me habla de los que el laboratorio debe conservar registros de validación, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es decir, bueno, tengo en un Excel todas las recuperaciones que calculé. Tengo en otro Excel en la muestra control, con todos los resultados de la muestra control y el gráfico de control, ¿sí? Tengo en otra pestaña del Excel todas las todas las desviaciones de estándar, coeficiente de variación y cómo calculé los coeficientes de variación, ¿sí? Esos son mis registros de validación, ¿sí? Ahora bien, toda esa información necesito tenerla en un procedimiento, perdón, en un protocolo o en un informe de validación o de verificación. No, no es necesario. En ningún lado la norma me dice que tengo que tener un protocolo o un informe de validación, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo hago? Lo hago para organizarme, ¿sí? Lo hago para saber qué es lo que realicé, porque hoy que analicé los datos, lo voy a tener súper fresquita esa información, pero de acá a 6 meses, ¿sí? Cuando ya terminé la validación y me dio todo fantástico y comencé ese ensayo en la rutina, me olvidé de cómo me habían dado, me olvidé de qué muestra había medido, me olvidé de si el equipo estaba, con quién se había calibrado, me empecé a olvidar de cuestiones, ¿sí? Porque me empecé a meter nuevamente en la rutina. Entonces, el informe y el protocolo de validación o de verificación me sirven para poder organizar esa información, para poder entender todo lo que tengo determinado y volcado en esos Excel que les contaba recién, ¿sí? Entonces, ¿es obligatorio tener un informe y un protocolo de validación? No, no es obligatorio, pero es necesario quizás para poder organizar la información. El procedimiento de verificación sí que sería lo mismo que un procedimiento de validación, no es necesario, pero también aporta a poder organizar, si yo tengo que hacer una verificación, cómo llevarla adelante, ¿sí? Y lo que sí es necesario tener en el laboratorio, ¿sí? Son los registros de la validación, como les contaba recién, que se relacionan con el procedimiento de validación utilizado, las especificaciones de los requisitos, ¿sí? Aquí, que generalmente están determinadas en el método de referencia, en un paper o lo que yo determiné que voy a hacer de referencia, la determinación de las características de desempeño del método, ¿sí? Todos los cálculos, todo lo que ustedes hicieron, los resultados obtenidos, ¿sí? Entonces ustedes hicieron un montón de cálculos y después el resultado fueron tales recuperaciones, tales coeficientes de variaciones, ¿sí? Y la declaración de la validez del método, detallado su actitud para el uso previsto. Esto tiene que estar. Esto es totalmente auditable y lo buscan muchísimo los auditores, sobre todo los auditores de acreditación, ¿sí? Y ahora vamos a ver. Yo decidí que me voy a organizar y voy a generar un protocolo y un informe de validación. Más allá que no sea obligatorio, yo dije, yo sí voy a hacerme un protocolo y un informe de validación para que me quede todo prolijito, ¿sí? ¿Qué hago con ese protocolo de validación? Bueno, en principio el protocolo de validación es un plan escrito que establece cómo debe realizarse el estudio de la validación, ¿sí? Vamos a encontrar que en ese protocolo de validación yo voy a volcar en ese documento, ¿sí? El objetivo y el alcance del estudio, que es el propósito general del estudio de la validación. Bueno, yo quiero validar leche de vaca, para lo que es calcio, ¿sí? En tales rangos de concentración, ¿sí? Entonces ese es el objetivo y el alcance del estudio de la validación. Una descripción completa de los procedimientos a seguir o diseño experimental, que también podría volcarse en el informe de la validación. Entonces, en este punto lo que hago yo es decir, bueno, si tengo un procedimiento para que ya de antemano lo tenía, ¿sí? Para donde se describe cómo llevar adelante el método de ensayo para la medición de calcio en leche de vaca, ¿sí? En tal concentraciones, perfecto. Y si no, lo que hago es generar un diseño experimental de cómo voy a llevar adelante ese proceso analítico. Las características de la muestra que voy a analizar, ¿sí? Características que tengan que ver con cómo voy a conservar la muestra hasta que sea analizada, cómo voy a conservar la muestra cuando la estoy analizando y cómo voy a conservar la muestra una vez que la terminé de analizar y estoy esperando para su disposición final, ¿sí? ¿Cómo se analizarán los resultados? ¿Sí? Se define el tratamiento y el análisis estadístico que se le darán a los resultados, ¿sí? Acá es donde yo defino, bueno, voy a usar el test F, voy a usar el test T, voy a usar pruebas de hipótesis, bueno,
ahí es donde comienzo a determinar qué pruebas de hipótesis y cómo voy a tener en cuenta los resultados, ¿sí? Si voy a hacer de una cola, si voy a usar de 2 colas las pruebas de hipótesis, empiezo a estructurar la parte estadística de la validación. Y por último, el protocolo de validación, lo que tiene que tener son los criterios de aceptación determinados con anterioridad para extraer conclusiones. Deben quedar claramente definidos, ¿sí? De forma que garanticen la efectividad de la validación y permitan llegar a conclusiones precisas a partir de los resultados. ¿Qué significa esto? El protocolo de validación es como el documento ideal, ¿sí? Es todo lo que yo quiero, a lo que quiero llegar. Y en ese documento yo voy a colocar los criterios de aceptación que para mí son los correctos y los que yo querría tener, ¿sí? Esos criterios van a ser extraídos de base de lo que son las normas de referencia. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen el estándar método, ¿sí? La APA, van a encontrar, o en la OAC también lo pueden encontrar, en la IRAM también lo van a poder ver, ¿sí? En la FILIDF, para la parte de lácteos también, van a encontrar que me habla, ¿sí? Cada una de sus metodologías habla de cómo llevar adelante el proceso analítico. Pero también habla de cuestiones estadísticas. Me dice, la precisión intermedia tiene un valor del 7%. La recuperación obtenida en condiciones es del 98%. Bueno, esa estadística es la que yo voy a utilizar como criterio para luego decir, esto es lo que yo quiero lograr, ¿sí? Si en el método de referencia me dice que el criterio o la repetibilidad encontrada en el laboratorio, ¿sí? Para ese ensayo fue del 5%, bueno, bárbaro, yo tomo ese criterio de repetibilidad para poder utilizarlo y saber que de mínima yo tendría que tener ese criterio de repetibilidad, ¿sí? Una consulta. Sí. Ya, con respecto a los criterios de aceptación de los rangos que uno mide cuando realiza la estadística, ¿eso uno los consigue sí o sí, por ejemplo, en métodos de referencia o en normas? Por ejemplo, uno como empresa establecer un criterio y decir, por ejemplo, a mí me interesa que es la muestra de entre esto y en base a eso se hace un criterio o sí o sí tiene que estar como normado o referenciado. No, no necesariamente tiene que estar en una norma de referencia. Esto que vos comentás está perfecto, ¿sí? Porque vos podés sacar ese porcentaje de un cliente, ¿sí? Que te está pidiendo que tiene que tener ese porcentaje, o de alguna cuestión interna que vos sabés que vas a poder cumplir, ¿sí? Ya, por No ejemplo, en este caso, no sé, pues si yo tengo que cumplir con un 15%, por ejemplo, de carbono en mis muestras, y en realidad en el proceso, porque esto es un control de proceso, a mí me sirve que, no sé, sea esa muestra entre 10 y 30, por ejemplo, un ejemplo. Entonces, Sí. ahí yo podría establecer yo mi propio criterio de aceptación. Claro, en ese caso vos tu criterio de aceptación es entre 10 y 30, ¿sí? O sea, Claro. si a vos te da una concentración de carbono de 12, estaría bien. Perfecto, ya, eso quería saber porque de repente uno no encuentra todos los porcentajes de referencia o toda la documentación así como estrictamente necesaria y por eso preguntaba si uno podía, en base a la experiencia de la empresa y todo, podía uno crearse su propio criterio de aceptación. Sí, 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 sí. Y también lo perfecto. puedes sacar de paper, podés buscar en internet. Hoy en día internet tiene una cantidad de formas de trabajo que uno puede investigar y también sacar de ahí, ¿no? Si luego el espíritu es la validación, bueno, yo después validaré que lo que tomé me sirve, ¿verdad? Pero hoy en día hay muchísimas otras posibilidades que no solamente lo que son los métodos de referencia, ¿sí? Otra cosa que ustedes pueden hacer es decir, bueno, yo tengo que validar un método en absorción atómica, ¿verdad? Siempre encontré para absorción atómica, no en esta matriz, en otras matrices, recuperaciones entre el 90 y 105%. ¿Sí? En otras matrices, sí, pero siempre las recuperaciones fueron ahí. Entonces, yo dije, bueno, ¿por qué? Mi pregunta sería, ¿por qué no para esta muestra cumplir con esa misma recuperación? ¿Sí? Entonces, también eso sería una forma interna de establecer un criterio. ¿Sí? Ahora, después evaluaré si justamente para esa muestra también puedo cumplir con el criterio del 90-105%. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. No, por favor.
Y por otro lado tenemos el informe de validación, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, yo tenía el protocolo de validación que fue mi ideal, ¿sí? Fue ese documento ideal en el cual volqué todo lo que esperaba tener en ese proceso de validación. Luego hice los ensayos, ¿sí? Pasé 2 meses haciendo ensayos, terminé de hacer los ensayos, comencé a hacer la estadística y tengo resultados. Y ahí es donde tengo que empezar a comparar lo que obtuve estadísticamente con lo que esperé tener estadísticamente en esos criterios que definí en el protocolo de validación, ¿sí? Y ahí lo que voy a hacer es contrastarlos, ¿sí? Contrastar si los pude cumplir o no. Y es importante que ustedes tengan en cuenta, si no los cumplen, la situación de poder chequear, ¿sí? Y de poder justificar el por qué no lo cumplen, ¿sí? Y si lo van a aceptar, por más que no lo cumplan, también justificarlo, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Si, por ejemplo, yo dije que el criterio de aceptación de replicados era de un coeficiente de variación menor del 5%, ¿sí? Para 2 réplicas en condiciones de repetibilidad, eso yo establecí en el protocolo de validación, y yo encuentro que el coeficiente de variación, ¿sí? Para el criterio de aceptación de replicados, es del 7%, eso es lo mejor que pude encontrar, ¿sí? ¿Qué pasa? En ese caso, digo, bueno, estaba en 5. La norma de referencia u otra metodología me decía 5%, yo llego a 7. ¿Qué hago? ¿Lo acepto o no lo acepto? Bueno, ahí es donde ustedes tienen que comenzar a usar su criterio analítico para poder saber si aceptan o no ese dato que ustedes obtuvieron en la validación y que es distinto al que estaba colocado como criterio inicial en el protocolo de validación. Si lo aceptan, lo tienen que justificar, ¿sí? Y si no lo aceptan, tendrán que buscar las causas que dieron a que ustedes no puedan llegar a ese criterio, ¿sí? Que muchas veces, sobre todo cuando uno extrae criterios de normativas de referencia, pasa que si son muy robustas las metodologías, uno las cumple, pero si la metodología es complicada y demás, puede sucederles que no lo cumplan, ¿sí? A esos criterios. ¿Y eso está bien o está mal? Y desde algún punto estaría bien. ¿Por qué? Porque esos datos estadísticos, ¿sí? De recuperaciones, coeficientes de variación, repetibilidades y demás que se colocan en las normas de referencia, vienen de haber sido obtenidos a partir de ensayos colaborativos, ¿sí? Por laboratorios que realizaron esos ensayos colaborativos de alto nivel metrológico. Por lo tanto, se espera que en el laboratorio de rutina, ¿sí? En donde la trazabilidad metrológica no está a un paso del eslabón de la trazabilidad de lo que es el BIPM, lo que es el error, ¿sí? Sea un poco mayor, ¿sí? Entonces, si ustedes, es lo que les contaba recién, seguían por un criterio de aceptación de replicados que en la norma me dice un 5% y yo encontré un 7%, bueno, no estoy tan lejos, ¿sí? Porque yo soy un laboratorio de rutina. Ese 5% salió de un ensayo colaborativo de laboratorios de alto nivel metrológico, ¿sí? Entonces, no estoy tan lejos de un laboratorio metrológico, ¿sí? Ahora, si de ese 5% y a mí me da 22%, y no, ahí ya no, ¿sí? Entonces tengo que empezar a tener ese criterio, que lo voy teniendo con el tiempo, si ustedes no se exijan de entender o comprender de primera mano este tipo de cuestiones. Hay que caminar de a poquito, ¿sí? Sobre las cuestiones estadísticas para poder encontrar, ¿sí? Y comprender estos tipos de valores. Y también pueden obtener este tipo de criterios, ¿sí? Preguntando a los auditores, sobre todo a los auditores internos, ¿sí? Que son los que aportan mejoras en lo que es el proceso, en el proceso de los laboratorios, ¿sí? Entonces, ustedes en el proceso de auditoría, si hay algo que no les cierra, no lo entienden, ¿sí? O el auditor mismo les dice, esto no me termina de cerrar estadísticamente, bueno, cuando el auditor les diga eso, seguramente les va a contar cómo pueden hacer, cómo pueden ensayarlo, cómo pueden interpretar esos resultados, ¿sí? Y si no lo hace el auditor, pregúntenselo ustedes. Es una instancia para que ustedes también puedan crecer, ¿sí? Que no generalmente pasa en lo que es una auditoría de acreditación, ¿sí? Hola, Sí. ¿cómo estás, Laura? Buenas tardes. Bien, ¿vos? Bien, también, y escuchando y aprendiendo un poco más de todo esto, ¿no? Una consulta adicional ahí sobre lo que acabaste de decir sobre los criterios.
aparte de ese criterio que dijimos de más o menos el 5%, porque lo da los laboratorios de alta gama, llamémoslos así, y yo Sí. obtuve 7, ¿qué otro criterio técnico tendría que aportar como para reforzar esa parte de ahí? Porque solamente con decir eso de ahí de pronto no me van a aceptar los auditores de que por qué lo acepto, por qué cojo ese criterio del 7%. Bien, vos lo que podés ¿No? decir es, bueno, yo tengo un 7% que fue el mayor de los valores que encontré. A mí me decía que era menor o igual al 5%. Yo lo que encontré fue un 7%, ¿sí? Y siempre lo mantuve ahí. Entonces, en mi ¿Ya? proceso de validación encontré que en la peor de las condiciones de repetibilidad, el analista midió un 7%. Fue la peor, ¿sí? Ya. ¿Me explicó? Ok. Y no encontré que la peor fue 22 o que fue 30%, sino que la peor de todas fue 7%, que estuvo muy cerca del 5 que era la referencia. ¿Sí? Ok. Y Ok. como dato extra, tengan en cuenta que generalmente, pero esto no es para que ustedes lo usen como justificativo, pero ténganlo en cuenta para cuando hagan el proceso de validación, que de lo que está detallado en los datos de los criterios, digamos, de las normas de referencia, uno puede llegar hasta tener el doble en el laboratorio, ¿sí? Por esta condición metrológica de la que se obtuvo los resultados, ¿sí? Por ejemplo, pasa mucho en métodos de referencia que no te hablan de condiciones en condiciones de repetibilidad, te hablan en condiciones de precisión intermedia, ¿sí? Entonces, me dice que se encontró un 10% de coeficiente de variación en condiciones de precisión intermedia. Eso es lo que es el método de referencia, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer en ese caso es tomar como criterio que en condiciones de precisión intermedia tengo que llegar como máximo a un 10%, ¿sí? Podría. Pero como criterio de aceptación de replicados, que es algo interesante que ustedes tengan en cuenta al momento de realizar los ensayos en la rutina, si en condiciones de precisión intermedia con laboratorios metrológicos se obtuvo un 10%, ¿sí? Yo podría tener en condiciones de repetibilidad, que es una condición menor, un 5%. ¿Me explico? Entonces, ustedes lo que tienen que cumplir en la rutina es que los replicados no tengan un coeficiente de variación mayor del 5%, ¿sí? Esto también es algo que se los comparto, a mí me lo enseñó una auditora, esto, pero para que yo lo tenga en cuenta a la hora de tomar estos criterios cuando los extraigo de lo que son normas de referencia, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, y por último tenemos cómo vamos a reportar la información, ¿sí? Vamos a ver que vamos a poder reportarla en lo que es diferentes opciones. Una opción A que me dice que hay que generar un documento para el protocolo de validación y un documento para el informe de validación, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes van a encontrar que esta opción tiene la ventaja de que se posee por separado información y que genera revisiones independientes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una revisión del protocolo de validación y una revisión del documento que soporta el informe de validación. Pero la desventaja es que al momento de cotejar esa información, ¿sí? Es bastante engorroso la tarea porque tengo que estar yendo y viniendo de un documento al otro, ¿sí? Y la opción B es generar un documento en donde se describa toda la información, lo que yo dije que iba a cumplir y lo que cumplí y lo que encontré, ¿sí? Es la opción B, que es la que generalmente es la más práctica. Es la más práctica porque está todo compendiado en un mismo documento, ¿sí? Lo podemos evaluar de manera más práctica. Pero la desventaja que tiene es que seguramente vamos a tener un documento que es bastante gordito, ¿sí? En su contenido, ¿sí? Ustedes, dentro de lo que es el informe de validación, ¿sí? Van a tener que colocar todas las características de desempeño que evaluaron, la estadística y los resultados que evaluaron, ¿sí? Los resultados que encontraron. Y una conclusión
para cada una de las características de desempeño con respecto al criterio que estaba definido en el protocolo de validación, ¿sí? Vean ustedes que es interesante, si más allá de que no es obligatorio, es interesante poder establecer un protocolo y un informe de validación, porque les va a permitir ordenarse, ¿sí? Si yo no tengo establecido o digo, bueno, el criterio es tal para aceptación de replicados, lo tengo en el aire. Entonces, de esta manera lo voy a poder tener descrito en un protocolo de validación. Me ordena las tareas, me ordena la actividad de validación, lo que es el protocolo y el informe de validación, ¿sí? Por eso es importante, por eso la forma de llevarlo adelante es importante porque me ordena la información. Dentro de lo que es la guía Euraquem, ¿sí? Para generar un protocolo y un informe, ustedes van a encontrar 2 ejemplos de toda la información que se tiene que volcar en un protocolo y un informe de validación, ¿sí? De todos modos, la forma de volcar la información es propia de cada laboratorio, eso es solamente un documento a modo orientativo. ¿Cuál es la mejor opción? ¿La A o la B? ¿Hago 2 documentos? ¿Hago uno solo compendiado? Bueno, la mejor opción va a ser la que el laboratorio le permita poder, ¿sí? Determinar las características de desempeño de forma correcta, que le permita al laboratorio poder discutir y poder defender esa información, ¿sí? Y bien, como nos dice acá, cada laboratorio va a buscar cuál es la mejor manera, ¿sí? De poder presentar esa información dentro de o un protocolo y un informe o un documento que compendie las dos, ¿sí? Y esto va a depender del tipo de sistema de gestión que se maneje, ¿sí? De qué documento se generó interno y de cómo es la dinámica de trabajo que se presenta en el laboratorio. Entonces, por eso es muy propio de cada laboratorio, ¿sí? Lo importante es que en los documentos utilizados para ello, ¿sí? Para poder llevar adelante esta información, formen parte de la información documentada del sistema de gestión de calidad. Si ustedes tienen un documento donde van a volcar toda la información, ¿sí? Los criterios y también van a volcar los resultados, o sea, van a de alguna manera hacer protocolo y informe juntos, ese documento tiene que estar codificado dentro del sistema de gestión de calidad, ¿sí? Y es auditable, ¿sí? Ahora, si ustedes hacen un documento para el informe de validación y un documento para el protocolo de validación, ¿sí? Esos 2 documentos tienen que tener codificaciones distintas y también tienen que estar dentro del sistema de gestión de calidad, ¿sí? Como información documentada. Bien, bueno, hasta aquí hemos llegado con toda la información que teníamos para compartirles a ustedes de la manera de poder llevar adelante lo que es un protocolo y un informe de validación, ¿sí? Voy a salirme de la presentación para escucharlos. Si tienen alguna duda. Yo tengo una pregunta. Sí, Gracias Félix. por eso, por la apertura y por todo. Material de referencia, porque le escuché a una de las chicas hablar sobre material de referencia certificado. Sabemos que el material de referencia certificado es caro, de repente el laboratorio no tiene cómo poder adquirir. Yo puedo darle trazabilidad a una sustancia, no a una solución, a una sustancia con un material de referencia certificado. Es decir, hago repeticiones en distintos niveles de un material de referencia que tiene su certificado y un material de referencia que no tiene certificado. ¿Puedo darle trazabilidad con relación al que tiene certificado, haciendo repeticiones de diferentes concentraciones? ¿Me explico? No, no te estoy entendiendo. A ver, ¿cómo sería? A ver, por decirte algo, tengo una solución de hierro que tiene Sí, su material, que tiene su certificado, ¿verdad? sí, Tiene su certificado, su incertidumbre y todo eso. Pero tengo un sulfato ferroso, ¿sí? Que simplemente tiene, tú sabes, una solución sólida que tiene sí. simplemente una etiqueta, el frasco este. Entonces yo preparo una solución de hierro a partir de ese sulfato ferroso y preparo soluciones de diferentes concentraciones, por decirte algo, 1, 5 y 10. Sí. Y con con la solución de material de referencia certificado, también hago concentraciones de 1, 5 y 10. Y repito, qué sé yo, 3 repeticiones de cada uno de ellos. Entonces comparo los resultados de una solución y de la sustancia que tengo acá y puedo aplicar, qué sé yo, una T-Student o
un análisis de varianzas y me sale no significancia. Sí, está bien lo que ¿Puedo decís. considerarlo eso? Sí, se puede considerar eso. Pero de todos modos, si vos tenés la posibilidad de trabajar en diferentes concentraciones con el material de referencia certificado, ni te pongas a analizar muestras fortificadas con el sulfato ferroso, porque ya con tener diferentes concentraciones de hierro generadas a partir de un material de referencia certificado, te alcanza. Ya, ¿Sí? listo. Eso es lo que quería confirmar. Gracias. Bueno, no, por favor, Félix. Bien, teníamos una consulta. Bien, nos dice, Laura nos dice, una consulta, en métodos donde el analito de interés es mayoritario, ¿debe determinarse el límite de detección y cuantificación? Ya que según bibliografía, en métodos con componentes mayoritarios no es necesario el límite de detección y cuantificación, a diferencia de métodos por trazas como asociación atómica. Sí, tal cual, Laura, bien como vos decís, es así. Y sobre todo el límite de detección, ¿sí? No es necesario determinarlo para este tipo de componentes mayoritarios, ¿sí? Félix nos dice si es suficiente con 2 semanas, o sea, con 10 datos. No es suficiente. ¿Sí? Lo que yo les contaba en el transcurso de la presentación es solamente a modo de ejemplo. ¿Sí? Una validación tiene de mínima que tener 1 mes, 2 meses. ¿Sí? Bien. Ok, gracias. No, por favor. Bien, entonces, ¿alguna otra consulta? Sí, la última, y discúlpame. Sí. Escuché también al inicio de la presentación cuando decíamos que íbamos a hacer la validación con matrices. Y Sí. hablabas de poder utilizar matrices sin el analito. Yo podría utilizar una matriz con el analito, ¿verdad? Sí, vos podés utilizar una matriz blanco, que sería lo ideal, ¿sí? Que vos digas, bueno, por ejemplo, no sé, estás analizando un efluente, ¿verdad? Estás analizando arsénico en un efluente. Entonces, Correcto. tu matriz blanco va a ser un efluente que no tenga arsénico, ¿sí? Esa es tu matriz blanco. Y a esa matriz blanco, o sea ese efluente sin arsénico, le haces diferentes fortificaciones del arsénico, ¿sí? Pero en el caso que vos no consigas una muestra blanca, porque muchas veces dependiendo de la matriz es muy difícil, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que analizar calcio en leche, es muy difícil que encuentre una muestra de leche sin calcio, ¿sí? Correcto. Entonces, en ese caso, sí, lo que uso es una muestra que tenga o la mínima concentración de calcio posible, o bueno, o le dejo la concentración que tengo, pero tengo que tener en cuenta de ser un blanco con respecto a esa medición para poder descontárselo luego a la fortificación, ¿sí? Claro, o sea, primero determino la concentración en la matriz y luego adiciono la concentración o los niveles que voy a validar. Tal cual, porque necesitas restárselo para poder tener realmente la verdadera concentración de la fortificación, ¿sí? Exacto, está bien. Y hay una limitante en el nivel más bajo, por decirte algo, Laura. Si bien es cierto, no es el tema ahorita, ¿no? Hay una limitante, es decir, si la matriz tiene una concentración, por decirte algo, de 1 miligramo, y yo quiero empezar la validación de 0,5, ¿la puedo utilizar? Sí. Sí. Lo que no te sirve es, por ejemplo, que vos, empieza a ser más robusto cuando la concentración fortificada es mayor que la concentración real en la muestra, ¿sí? Claro, así es. Pero si no tenés esa posibilidad, bueno, se trabaja con lo que se tiene, ¿sí? Exacto, ya. Porque muchas veces las muestras no nos acompañan en el proceso de validación. Exactamente, así es. ¿Sí? Ok, Bien. gracias. No, por favor. Bien, bueno, entonces aquí en el chat les hemos compartido lo que son los medios de pago por si quieren de manera voluntaria poder adquirir el certificado de participación de este webinar y se les va también a enviar lo que es la guía Eurakem con todos los ejemplos, bueno, con todo por supuesto el contenido y los ejemplos en los cuales se detallan cómo podemos volcar la información dentro de un protocolo y un informe, que eso por supuesto a modo orientativo porque es propio para cada laboratorio, ¿sí? Bien, entonces. Una consulta para pagos desde el extranjero, ¿se ocuparía la opción A, cierto? Se puede usar, sí, para el exterior puedes usar la opción A de PayPal o la opción B de Western Union, ¿sí? Ya, perfecto.
Para lo que es Argentina, tienen la opción de Mercado Pago y la opción de transferencia bancaria, ¿sí? Muy bien, entonces, hasta aquí hemos llegado con toda la información que tenemos para compartirles. Si en algún momento surge alguna duda, surge alguna consulta, nos pueden contactar por mail, por WhatsApp, ¿sí? Y la resolvemos y la contestamos sin ningún problema. Voy a colocar la cámara, así para poder saludarlos. Darle las gracias, sí, por habernos acompañado en este espacio de aprendizaje y de formación. Y bueno, y desearles que tengan un excelente fin de semana, ¿sí? Que descansen y que estén muy bien. Muchas gracias por favor, gracias a ustedes. El curso. Gracias también. Gracias.